Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Queremos agradecer al Señor, en primer lugar, por su bondad y fidelidad para con todos los que tenemos el privilegio de parte del Señor de poder participar en este espacio, ya que nos ha permitido terminar un año más sirviéndole y compartiendo con usted la bendita palabra que Él nos ha dejado por escrito en la Biblia. Y ponemos en manos del Señor también este nuevo tiempo, este nuevo periodo, este nuevo año 2026, donde también esperamos con todo nuestro corazón poder seguir bendiciendo y edificando la vida de todos y cada uno de ustedes al anunciar las buenas nuevas del Evangelio, al hablar acerca de los temas tan hermosos, tan profundos que se encuentran en la Biblia. También queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, por permitirnos estar acompañándole a través de la frecuencia 760, tanto en su radio receptor como a través de internet y las diferentes plataformas sociales donde el Señor nos permite en su bondad y en su gracia, en su misericordia, poder salir al aire y anunciar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este nuevo periodo, amados hermanos, tengo el privilegio de poder compartir en esta noche el primer programa del año 2026. Quisiera poner en pausa un poco las series que he estado platicando con ustedes, los temas de los cuales hemos estado conversando, para que reflexionemos un momento sobre las situaciones que se están dando tanto en la familia como en la iglesia. En la palabra del Señor, amados hermanos, cubre todos los ángulos de existencia del ser humano. Definitivamente la palabra de Dios es y será siempre una bendición de parte de Dios que la podamos tener, pero también una herramienta que nosotros como creyentes debemos de consultar cotidianamente para saber que Dios nos ha dado muchas respuestas. Yo quisiera que usted me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Este libro, pues, he estado leyendo en mi lectura cotidiana y resaltó hace unos días algunas cosas que hoy quiero compartir con ustedes, que me parecen oportunas poderlas compartir en esta fecha tan importante. Sé que algunos pues están iniciando este periodo de tiempo con mucho ánimo, con mucha alegría. El ambiente se contagia por las festividades y que se ve alrededor nuestro, pero también, amados hermanos, hay otro grupo de personas que no están iniciando de igual forma este periodo de tiempo. Hay personas que están en indigencia o personas que tienen algún problema familiar, personas que están luchando contra el suicidio o personas que en este día han perdido un ser querido o recientemente han perdido un ser querido y están batallando con esta situación. Para ellos no es un motivo de celebración, sino que es una situación donde ellos están luchando contra los sentimientos que como ser humano todos tienen y que seguramente pues ha causado lágrimas, tristeza, enojo en algún momento, frustración en otros, de no comprender por qué razón ese ser querido, sea un padre, una madre, esposo, hijo, una esposa, ha tenido que partir por alguna enfermedad, por alguna situación de violencia, algún accidente de tránsito o una de las diversas causas o situaciones que se dan hoy en día.
las cuales traen como consecuencia la pérdida de la vida de un ser querido. Entonces, amados hermanos, algunos ya están batallando en este periodo de tiempo, algunos, como les repito, están peleando contra el desempleo o contra la amenaza de despido, o quizá pues llevan ya cierto tiempo sin poder obtener un ingreso que les permita ayudar a los gastos de su familia. La situación económica pues tampoco es un factor que esté ayudando mucho a las familias. Entonces, vamos a meditar en esta situación, tanto del hogar como en la iglesia, hermanos, hermanos, que son dos aspectos importantes, que son necesarios que los afrontemos debido a que el Señor Jesucristo pues está a las puertas, hermanos, hermanos. Definitivamente el Señor va a retornar, el Señor va a venir, el Señor va a regresar, y nosotros como creyentes debemos estar preparando nuestra vida, pero también debemos de contribuir a que los que nos rodean también sean impactados por esa noticia y que también ellos se preparen, amados hermanos. Y nosotros también les hagamos ver, les advirtamos, bueno, esa es la palabra correcta, les advirtamos de esta inminente situación que no es un cuento, que no es una fábula, que no es un invento de la iglesia como para tener sojuzgados a sus miembros, sino que es una realidad latente, amados hermanos, que el Señor prometió regresar, y el Señor lo que promete lo cumple. Lo hemos hablado con ustedes a lo largo de los periodos que tengo de compartir con ustedes a través de Radio 760. Vemos cómo el Señor cumple una y otra vez su palabra, como esa palabra que Él ha dejado por escritos ha llegado a un cumplimiento genuino en la realidad mundial, la realidad que se vive en el mundo, que se ha materializado, amados hermanos, y que definitivamente a nosotros nos confirma una vez más esa fe, esa certeza, esa convicción que nosotros tenemos en el Señor Jesús, en Yeshua, en el Mesías, en el ungido, en el Salvador, y en Dios su Padre y en el Espíritu Santo, que también son parte de la triunidad. El capítulo 30, vamos hermanos, voy a tratar de hacer una narrativa, más que una lectura, porque pues es un capítulo extenso y no quisiera que se me fuera el tiempo sin abordar el punto primordial. En el capítulo 30 comienza diciendo: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, aconteció que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag y habían asolado y prendido fuego a Siclag. Bien, amados hermanos, empezamos este capítulo empieza mencionando la frase al tercer día. Nosotros sabemos, amados hermanos, que el tercer día, esa frase como tal, tiene un impacto muy importante en la vida de los creyentes. Primero porque 3 días fue la señal que Dios nos deja en la vida del profeta Jonás para anunciar a posterior lo que iba a ser la obra salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Jonás, como profeta, pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un monstruo marino. Esa es la palabra correcta, vamos, un monstruo marino. Algunos pues han cometido el error de pensar o de imaginar o de limitar o de querer hacer ver a la humanidad que fue una ballena, ¿verdad? El monstruo marino más grande que se ha conocido hasta hace cierto tiempo es la ballena azul, como le mencionan los libros científicos a los cuales tenemos hoy acceso, tanto por escrito como por internet. Sin embargo, la Biblia no habla de una ballena. A muchos han supuesto eso y se ha enseñado en la escuela dominical o la escuela para niños, mejor dicho, que es una ballena, pero no es una ballena, amados hermanos. La Biblia lo que dice es que es un monstruo marino
monstruo marino que tal como lo mencionan las versiones antiguas de la Biblia, las traducciones antiguas de la Biblia, perdón, esa es la palabra correcta, las traducciones antiguas de la Biblia, menciona que cuando Dios hizo la creación, creó los grandes monstruos marinos. Y es obviamente que muy diferente a lo que hoy se interpreta de que ballenas, tiburones, pececitos, que sí es cierto que también Dios es su creador, pero también está haciendo referencia a otro tipo de animales a los cuales nosotros, amados hermanos, no tenemos más que una leve noción por todo lo que la Biblia menciona. El mar, el océano como tal, es un mundo que nosotros en su totalidad, perdón, no hemos logrado explorar y que conforme los avances científicos se van dando, pues vamos recibiendo novedades. No quiero detenerme ahí, sino hacerle ver que ya desde esa frase, el tercer día, nos habla de la señal y que Jesús también menciona en el Evangelio de que al tercer día, o que mejor dicho, a la generación que en ese momento él tuvo la oportunidad de conocer en persona al Señor Jesucristo, donde el Señor ya ejerció su ministerio terrenal, les digo que le iba a ser dada únicamente la señal del profeta Jonás, que así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este monstruo marino, él estaría también en la tierra durante 3 días y 3 noches, haciendo referencia a su muerte y posterior resurrección. Al tercer día, pues se nos ha hablado de la venida del Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que tal como lo mencionan las señales proféticas, al tercer día, en el libro de Éxodo, después de haber sacado al pueblo de Egipto y haber llegado al monte Hebrón, Dios le dice a Moisés que se va a manifestar al tercer día a su pueblo. Se lo puede ver en los contextos de los capítulos 17, 18, 19 y 20 de Éxodo, cómo el Señor le dice a través de su siervo, en este caso de Moisés, al pueblo que se prepare porque Él se va a manifestar. Y efectivamente en los capítulos 19 y 20 usted ve la manifestación gloriosa de Dios en el monte Sinaí para todo el pueblo de Israel que en ese momento estaba recién liberado del cautiverio de Egipto. De esa misma manera, nosotros también los creyentes esperamos la manifestación gloriosa del Señor después de haber sido liberados nosotros del cautiverio del mundo, que es figura de Egipto, o Egipto, que es figura del mundo, mejor dicho, amados hermanos, y que podamos también nosotros tener ese encuentro con Dios, pero para vivir con Él por la eternidad, porque en el caso del Éxodo, pues esa manifestación primero era para hacerle ver a todo Israel que había sido Dios mismo el que había intervenido en su liberación, y segundo, que Él había sido el dador de la ley, Él es el dador de la vida, perdón, y el dador de la ley que había puesto para su pueblo. Y en ese momento Él se manifiesta hacia a toda esa población que Él había liberado del cautiverio de Egipto con señales, prodigios y maravillas, como de igual forma lo va a hacer el Señor Jesucristo en su segunda venida, y que también esas señales, prodigios y maravillas están descritos con mayor énfasis en el libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, vemos esa señal también. Al tercer día, pues también se habla de la liberación de Dios, ¿verdad? La manifestación de Dios en tiempos de angustia. Entonces, si usted se pone a estudiar, amados hermanos, todo lo que tiene que ver con el tercer día, nos habla del retorno del Señor Jesucristo. Algunos hombres de Dios que han tenido la oportunidad de ser muy estudiosos y muy diligentes en lo que se refiere al estudio de la palabra de Dios, algunos pues ven este tercer día no como un día literal, sino como un tiempo profético del cumplimiento del retorno del Señor. Y por eso algunos mencionan que como cada día son 1000 años, según el Salmo 90, y también lo que Pedro afirma en su epístola, que un día para Dios son como 1000 años. El Señor Jesucristo estuvo acá en su ministerio terrenal cerca del año 33 de la nueva era, más 3 días, ¿verdad?
estaríamos hablando que cerca de este tercer milenio que estamos viviendo ahora, en el amanecer de este tercer milenio, Él tendría que manifestarse. Esa es parte de la esperanza que nosotros tenemos. Sin embargo, pues el Señor puede elegir el momento en que Él tenga por mejor para venir a este mundo y manifestarse a la iglesia y a la humanidad completa. Entonces, amados hermanos, ese capítulo empieza de esa forma y se nos deja ver de que Ziklag, bueno, Ziklag es un lugar que no tiene un significado en hebreo, amados hermanos. Es una región que, de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 27, le fue dado a David como un lugar de reposo, como un lugar de residencia, como un lugar donde estar, después de muchos años de estar en persecución, Saúl de él. Usted sabe que Saúl, eh, por haber desobedecido al Señor, fue lleno de un espíritu inmundo, de un espíritu que lo atormentaba. Y David, pues fue utilizado por Dios para que a través del toque del arpa que él realizaba, ese espíritu inmundo se calmara y se alejara de él por cierto tiempo. Sin embargo, Saúl pues también vio en David un enemigo y empezó a perseguirlo. Y durante muchos episodios del primer libro de Samuel y del segundo libro de Samuel, perdón, del primer libro de Samuel y del primer libro de Crónicas, usted va a encontrar que se narran las persecuciones que Saúl realizó hacia David, a pesar de que David había sido un hombre de Dios utilizado para salvar a Israel de la amenaza filistea, eh, que se pronunció en primer lugar por Goliat, que quería esclavizar a todo el pueblo de Israel y que Dios lo liberó, y que luego, como consecuencia, el rey había ofrecido la recompensa de que se casara con una de sus hijas. eh, Trajo a David como parte de la familia real al ser yerno del rey. A pesar de todo ese privilegio y esa fama que David tenía, Saúl empezó a perseguirlo durante mucho tiempo. Lo persiguió. Y pues David, guiado por Dios, acudiendo a Dios como su pastor, acudiendo a Dios como su rey, acudiendo a Dios como el guía de su vida, siempre le pidió consejo para actuar prudente y adecuadamente, no solo cuando estuvo a cargo del ejército de Israel o cuando estuvo al servicio del rey Saúl, sino que cuando él tuvo que huir de él para que no fuera asesinado por parte de Saúl. Dios lo llevó por muchos lugares y llegó un momento en que tuvo que irse a refugiar a un lugar lejos de Israel para no continuar con esta situación de estar siendo perseguido, acosado por Saúl, recibiendo constantes amenazas e incluso traición de parte del pueblo de Israel de quererlo entregar. Recibe un lugar que se llama Ziklag. Ziklag es esa porción de tierra, es un lugar donde se asenta y él encuentra paz, donde él encuentra remanso, donde él encuentra esa oportunidad de poderse desarrollar. Pues de igual forma, amados hermanos, nosotros como seres humanos, como personas particulares, como habitantes de este planeta, tarde o temprano tenemos un Ziklag, ese lugar donde nosotros podemos estar con nuestra esposa, estar con nuestros hijos, poder disfrutar de ciertos bienes, de ciertas comodidades, y que nos permite pues tener esa estabilidad emocional que todo ser humano busca. De igual forma, en lo espiritual, amados hermanos, todos tenemos un Ziklag, una iglesia, una congregación, un lugar donde nosotros logramos establecernos, donde logramos encontrar paz, donde podemos encontrar edificación y bendición, donde el enemigo, vamos a ver, nosotros encontramos paz de todas las persecución y ataques que el enemigo cotidianamente nos realiza. Usted sabe que el enemigo, pues, la Biblia nos deja ver que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tenemos pues ese constante ataque de parte del enemigo, sus temores, esas dudas, esas desesperanzas que muchas veces vienen y que solo en la iglesia del Señor, esa congregación, ese lugar donde nos reunimos,
encontramos paz, encontramos la oportunidad de ser edificados, encontramos la oportunidad de gozar de paz y bendición. Entonces, amados hermanos, definitivamente este Ziklag, pues como no tiene un significado en el hebreo, y usted lo puede buscar, ¿no? Hacer solo referencia a ese territorio que le fue entregado a David y que formó y que llega a formar parte, mejor dicho, del territorio de Israel. Posteriormente, cuando David es consagrado como rey de toda la nación y ese lugar forma parte del territorio de Israel. Entonces, eh, vemos acá, amados hermanos, que se nos menciona que David viene de una incursión, pues David había ido a una batalla donde no se le permitió participar y él regresa con sus hombres a ese lugar y se encuentra con la novedad de que los amalecitas, que son enemigos declarados del pueblo de Israel desde el Éxodo, un poco, mejor dicho, desde el Éxodo, son eh, descritos como enemigos declarados del pueblo de Israel y que también fue parte del castigo que Saúl sufrió al no ser obediente a la instrucción que Dios le dio de que fuera a destruir a Amalek. Capítulo 15 del libro de Samuel, se lo puede leer. Ese amalecita se ha convertido en el enemigo que está constantemente asediando la vida del pueblo de Dios. Ellos llegaron e hicieron una incursión contra el Negev y contra Ziklag. Lo robaron, eso es lo que quiere decir asolado, ¿verdad? Lo robaron a tal punto que se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron todos los bienes que había y posteriormente haber tomado cautivos, rehenes a los pobladores del lugar, quemaron el lugar para que éste quedara en ruinas, quedara destruido. Entonces, cuando llegó David y sus hombres, se encuentran con la novedad de que el territorio ese donde ellos estaban eh, viviendo, pues, se encuentra asolado. Se llevaron cautivas a las mujeres, se llevaron cautivos a los niños, se llevaron cautivos los bienes, con, amados hermanos, la tranquilidad momentánea, si usted me permite utilizar esa expresión, de que no encontraron ningún muerto, ¿verdad? No, el hecho criminal que había sucedido no había causado la baja mortal de alguno de los habitantes, que eso fue lo que les dio cierta tranquilidad a los que llegaron ahí, que no encontraron cuerpos, que hubiera sido más aterrador o más traumático para ese grupo de personas el encontrar a algunos miembros de la población muertos. Sin embargo, amados hermanos, el hecho de ver esa situación pues causó un impacto en la vida de los hombres de David y de David, porque también había sido llevada la familia de David como cautivos. Entonces, obviamente, amados hermanos, vino angustia, vino desesperación, vino dolor, vino temor, vino desesperanza y obviamente el enemigo aprovechó para atacar la mente y el corazón de todos los soldados de David y de David mismo. David dice que el verso 30, perdón, capítulo 4, disculpe, amado hermano, en el capítulo 30 y verso 4 se lee: entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron más fuerzas para llorar. Entonces, amados hermanos, esa situación pues causó un impacto en la vida de ellos. Lloraron, se habían percatado de todo lo que habían perdido, pero también, amados hermanos, cruzó por la mente el ataque a los hombres de David de empezarlo a culpar. Lamentablemente el ser humano empieza a buscar a quién culpar, y en este caso hasta los hombres de David empezaron a culparlo a él por habérselos llevado a una misión militar que era de lo que vivían ellos, amados hermanos. David y sus hombres fueron de alguna manera sostenidos por Dios a través de la actividad que ellos realizaban de tener campañas militares. A través de esas campañas militares, pues ellos obtenían
recursos para subsistir, ropa, alimentos, y sean estos ya de vegetales, de frutas o de carne inclusive, porque tenían la posibilidad de que a través de las misiones militares se agenciaran de todos esos bienes que David repartía entre sus hombres y obviamente entre las familias de aquellos que lo acompañaban. Sin embargo, hasta estos hombres empezaron a hablar de querer matar a David, señalándolo a él como culpable de haber perdido o de haber sufrido en ese momento, amados hermanos, una pérdida. Dice el verso 6 del capítulo 30, puede leerlo usted ahí, que David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, por cuanto todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios, en Jehová su Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios viviente, amados hermanos. Y es ahí donde yo quisiera hoy pedirle a usted que busquemos o no dejemos de buscar a Dios. Hemos conversado hasta este momento de que Ciclac nos hace referencia a ese tiempo, a ese lugar, a ese espacio donde Dios nos permite de alguna manera gozar de reposo, gozar de tranquilidad, gozar de un lugar donde podamos desarrollarnos como familia, desarrollarnos en el ámbito como creyentes y como cristianos. Sin embargo, amados hermanos, también es de hacer notar que ese ciclaje no está exento de ningún ataque. Aunque podamos tener cierto tiempo de tranquilidad, que podamos tener cierto tiempo de calma, cierto tiempo de paz, el enemigo nunca va a dejar de insistir en atacar de una u otra manera. Como le he mencionado y hemos querido aplicar en este momento, Ciclac representa no solo al lugar, sino que también representa ese lugar donde nos podemos congregar, ese lugar donde podemos nosotros estar con nuestra familia y con nuestros hijos, pero también donde podamos tener comunión con Dios y donde podemos ser edificados. Y la iglesia, amados hermanos, está sufriendo ese ataque por parte de los enemigos del Señor. En la iglesia actualmente, amados hermanos, usted ve que hay apostasía, que hay engaño, que hay falsas doctrinas, que de alguna manera se están llevando cautivos a los hombres y mujeres que componen las diferentes congregaciones, derivado pues de que hoy hay corrientes de doctrina o enseñanzas que están apartando a las personas de la fe, no las están encarrilando a que crezcan, a que se desarrollen, sino que más bien nos están llevando a apartarse del camino de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de tomar eso en cuenta, debemos de tener eso muy presente. Y en el hogar, pues también está pasando lo mismo, amados hermanos, con la introducción de la tecnología, que es una herramienta que puede ser de mucha bendición para la vida de todos, amados hermanos. Lamentablemente también vienen situaciones que apartan a las familias. La tecnología hoy, amados hermanos, ha hecho que muchas familias incluso tengan discusiones, tengan peleas o tengan fricciones por el hecho de la cantidad de información que está llegando a través de redes sociales y que mucha de esa información, una gran parte de esa información, no es utilizada adecuadamente o es manipulada, ¿bien?, de poder trastocar, transformar, trastornar el pensamiento de las familias. Y es a través de redes sociales, amados hermanos, que se ha causado un daño a los principios y los valores que en cada familia se deben de enseñar. Se ha inclusive utilizado las redes sociales ahora, amados hermanos, para blasfemar en contra del nombre del Señor, para publicar de una manera impune artículos que no tienen ningún fundamento, ningún estudio, ninguna profundidad, pero que lamentablemente son creídos por muchos de los que piensan que porque aparecen ya en redes sociales
es de tomar en consideración, de tomar como una fuente creíble todo lo que ahí se divulga. Y se ha llegado a cuestionar la deidad de Jesucristo, se ha llegado a cuestionar la existencia de Dios ahora con más ferocidad de lo que se ha hecho siempre. Usted sabe que algo de lo que toda la humanidad siempre se ha jactado, y sí, creo que es una expresión adecuada, pero inadecuada, pero que sucede es dudar de la existencia de Dios y que muchos cuestionan decir, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay necesidades? ¿Por qué hay niños que no tienen familia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y bueno, no se ponen a pensar, amados hermanos, en que Dios existe. El problema es que el hombre ha querido desde el principio, cayó en el juego del enemigo de que el hombre se separara de Dios. Y cuando el hombre se separa de Dios, lamentablemente, vamos hermanos, muere. Jesús puso una figura muy práctica, muy sencilla, donde él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos, o somos las ramas, pues somos esas extensiones que si están pegadas al tronco principal, viven y pueden dar fruto. Pero si son arrancadas, son cortadas del árbol principal, mueren, amados hermanos, mueren. Tarde o temprano mueren. Las ramas pueden tener cierto periodo de vida después de ser cortadas, pero no significa, más o menos, o mejor dicho, cuando dejan ya de recibir la savia y se termina la savia que corre por sus venas, si usted me permite utilizar esa expresión, cuando eso se seca, pues ya perece la rama, ya tiende a desaparecer, ya tiende a, a morir, ya tiende a resquebrajarse, ya tiende a ser material útil para ser usada en el fuego y ser consumida en el fuego. Pues de igual forma está pasando con la humanidad. La humanidad desde que se separó de Dios está sufriendo, amados hermanos, esa situación, esa decadencia, esa tristeza, y a pesar de que Dios mismo ha tomado la iniciativa de no separarse en definitiva del ser humano, lo que ha buscado la manera de que el hombre se vuelva su creador, de que el hombre se acerque una vez más a Dios a través de su paciencia y su misericordia, de su gracia. El ser humano siempre está en rebelión y no quiere acatar pues la orden de Dios, y eso también está pasando, amados hermanos, en la iglesia. Personas que derivado de estas falsas enseñanzas o de estas situaciones de personas que dicen ser cristianos pero que no lo son, sino que están manipulando la Biblia, que están manipulando enseñanzas, que están manipulando a través de mensajes, manipulando a través de actividades, manipulando a través de la música, inclusive están llevándose a la iglesia lejos de Dios. Yo lo he mencionado en otros programas, en otras series, en otras oportunidades que hemos platicado, de que la iglesia, amados hermanos, que tenía como centro a Dios, ahora lo ha sacado. Hay muchas iglesias que se han levantado, muchas congregaciones que se han puesto el nombre de cristianas, pero no tienen la esencia de Cristo. No tienen la esencia ni el centro es el Señor, sino que lo han sacado. Han sacado al Espíritu Santo, han sacado a Jesús, han sacado al Padre de la iglesia, y aunque lo mencionan, no lo obedecen, no se someten, no son fieles a Él. Y usted me dirá, hermano, usted creo que está blasfemando, está pecando. Déjeme decirle, hermano, que no es así. El pueblo de Israel tenía la bendición, entre las muchas bendiciones que tuvieron, de haber edificado un templo para Dios, donde usted puede leer en el capítulo número 11 del libro de Reyes, que Dios mismo dio una manifestación, una prueba de que él iba a estar en ese templo, y cayó fuego del cielo que consumió el holocausto como una señal de que Dios había aceptado esa edificación del templo para vivir en medio de su pueblo. Ese templo representaba, no quiere decir que Dios iba a estar ahí en ese templo, ¿no? Dios ese templo representaba, mejor dicho, la comunión que iba a tener Dios con su pueblo,
pero no significa que Dios se va a quedar dentro de ese templo. Quiero ser bien claro, Dios habita en todo lugar, Dios es dueño de toda la tierra, pero ese templo, vamos a no representaba que Dios iba a estar ahí en medio de su pueblo y iba a estar velando por ellos. Y de hecho el templo llegó a convertirse en un símbolo de orgullo del pueblo de Israel. Sin embargo, amados hermanos, el pueblo de Israel empezó a pecar de tal manera que aunque tenían el templo, se habían olvidado que Dios estaba ahí, que ese templo representaba que Dios habitaba en medio de su pueblo y que Dios había escogido a su pueblo. Y cuando el Señor Jesucristo vino, era tan la división, era tan la religiosidad que se había apoderado de Israel que no reconocieron que Dios ya no estaba en ese templo y que aunque los estaba visitando corporalmente a través de la visitación de su amado hijo, no le reconocieron tampoco, sino que lo trataron como un hijo de fornicación, lo insultaron, lo menospreciaron, lo castigaron y hasta lo asesinaron, amado hermano. Entonces a veces perdemos la perspectiva y de igual forma, Dios mismo hoy se ha alejado de las congregaciones porque muchos han actuado irreverentemente en contra de Dios. Hoy hay actividades en las iglesias que las cuales Dios no mandó. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, amados hermanos, porque la presencia de Dios se ha alejado de las congregaciones. Debemos de discernir. Tristemente, una de las facultades que Dios nos dio, que es el discernimiento a través del Espíritu Santo, nosotros no las ejercemos. ¿Por qué? Porque hemos apagado incluso la relación con el Espíritu Santo. Entonces, hoy está esa batalla, amados hermanos. Hay un grupo que se ha vuelto extremista y que en lugar de edificar y bendecir el cuerpo de Cristo se ha convertido en crítico. Y otros que se han vuelto demasiado blandos, amados hermanos, que han preferido mejor hablar de cualquier otra cosa menos de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tenemos que volver a ese buscar de Dios, al anhelar tener verdaderamente comunión con Dios. Y por eso es que la iglesia ha sido asolada, vamos a ver. La iglesia hoy no tiene presencia. Presencia de Dios en primer lugar y segundo, presencia en el lugar donde se desenvuelve. La iglesia debería ser ese epicentro, vamos a ver, que transforma los lugares. Y el libro de los Hechos, que es el modelo que la iglesia, es el modelo, perdón, que Dios estableció para la iglesia, lo que quiero decir, vamos a ver. No es la iglesia primitiva, perdón usted, no es eso. Eso es una enseñanza hereje, es una mentira, eso que están. Algunos dicen es que la iglesia primitiva, no hay ninguna iglesia primitiva. El modelo de la iglesia, el modelo cómo debe ser la iglesia, el modelo cómo debe funcionar la iglesia, lo estableció Dios en el libro de los Hechos. Y así como está en el libro de los Hechos, donde nosotros, la iglesia debería estar predicando en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, impactando la vida de las personas, convirtiendo a grandes teólogos o grandes religiosos, convirtiéndolos en siervos de Dios, convirtiendo a criminales, a brujos, a enemigos, a servicio de Dios, sometiéndose al servicio de Dios y transformando su vida. De igual forma, nosotros deberíamos estar haciendo exactamente lo mismo. Incluso hay un pasaje en el libro de los Hechos que menciona que cuando la predicación de la palabra llegaba a ciertos lugares, decían, esos que están trastornando al mundo han venido hasta aquí. Quiere decir que la iglesia, donde se predica la palabra de Dios, donde ocurren milagros, prodigios, señales y maravillas que transforman la vida del ser humano y que lo hacen ver que nosotros servimos a un Dios viviente, la gente reconoce ese mover del Espíritu, pero hoy no hay tal movimiento. Hoy ponen una iglesia en un lugar y la gente ya luego empieza a pensar, bueno, aquí nos vienen a sacar el diezmo, aquí nos vienen a robar, nos vienen a estafar, nos vienen a engañar. Y tristemente, amados hermanos, esa es la fama que la iglesia cristiana tiene hoy alrededor del mundo. Personas que se han aprovechado de la fe de otros, que la han utilizado para enriquecerse ellos mismos. Y
con mucha tristeza y mucha vergüenza tenemos que reconocer, amados, que muchos de ellos en teoría son pastores, en teoría son siervos, en teoría son ministros del Evangelio que han causado mucho daño a la iglesia. Y eso ha afectado también los hogares, amados hermanos, porque obviamente el testimonio de cada creyente, empezando por los que deben de ser cabeza del hogar, como son los padres, muchas veces van a iglesias cristianas, ellos dicen que se han convertido al Señor, pero que los mandamientos, las enseñanzas, lo que la palabra establece para los hogares, para los matrimonios, para las familias, no lo viven. Entonces, amados hermanos, mucha gente dice, no, yo para ser como mi papá, para ser como mi mamá, así de hipócrita, de falso, de mentiroso, no voy a la iglesia. Y hemos causado que la iglesia sea rechazada por las nuevas generaciones. Hoy lo que han hecho algunas congregaciones, amados hermanos, es tratar de meter entretenimiento. No, tratar no. Han metido entretenimiento en la iglesia para atraer cantidades de personas. Pero no es para que sean edificadas, amados hermanos, sino es para tenerlos entretenidos. Perdón, así en pocas palabras. Han hecho actividades que aunque se mencionan en la Biblia, no tienen o no forman parte del culto a Dios. Entonces, amados hermanos, se dice a nosotros que estamos volviendo al mover o al fluir del Espíritu, cuando no es absolutamente cierto, sino que lo que están haciendo, amados hermanos, es tratar de justificar, o mejor dicho, atraer por un medio que Dios no aprueba a personas a la congregación, ¿verdad? Entonces han hecho actividades, amados hermanos, que lo único que están haciendo es avergonzar a la iglesia, porque Dios no ha mandado nada de eso. De hecho, también Dios le reclamó a su pueblo Israel que muchas veces sabían o estaban teniendo prácticas que él no había mandado. Él le reclama a su pueblo a través de profetas genuinos y les dice: ustedes están haciendo cosas que a mí yo nunca mandé ni me pasaron por la mente, pero ustedes las están haciendo y yo no se las mandé, yo no se los pedí. No son parte del culto, no son parte del servicio, no son parte de lo que yo quiero para mi pueblo. Entonces, amados hermanos, ese discernimiento está faltando. Incluso pues hay pastores o encargados o líderes de congregaciones que han perdido eso de vista, amados hermanos. Han perdido la comunión con Dios y ellos piensan que lo que están haciendo, porque el pueblo al cual pues en teoría pastorean, se los avala, se los aprueba o les gusta. Entonces ellos piensan que eso viene de parte de Dios, pero no es así, amados hermanos. A veces vienen cosas que Dios manda para su pueblo, pero que al pueblo no le gusta porque demanda disciplina, demanda corrección, demanda santidad, demanda consagración, y eso hoy no hay. Incluso hay prácticas cristianas avaladas incluso y realizadas por el Señor Jesucristo, que hoy, amados hermanos, son desacreditadas por estos supuestos ministros, ¿verdad? Por estos personajes que son líderes de la congregación, que dicen que la oración ya no es de ser tan extensa, no debe ser profunda, no debe ser practicada, ¿verdad? Sino que basta con una oración ligera o con una oración así, sin buscar de Dios, sin tener intimidad con Dios, sin tener un tiempo de apartarse para buscar a Dios, no. Esa es la oración religiosa, dicen ellos. Tampoco hay que ayunar, porque el ayuno no doblega la mano de Dios, que Dios ve su corazón, amado hermano, y aunque usted no tenga tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para buscar a Dios, Dios ve su corazón y Dios sabe que usted lo está buscando. Pero es con ese tipo de fraseología, vamos a hermanos, esa forma de enseñar, que mucha gente está tomando a la ligera el Evangelio, porque al no solicitarle al pueblo que lea la Biblia y que vea lo que Dios manda, amados hermanos,
al pastor se le ocurre, mire, hoy nos vamos a poner de cabeza porque eso es parte de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, y aunque no esté en ningún pasaje, aquellos que no leen, que no estudien, que no profundicen, dice, bueno, el pastor dice que está en la Biblia y como al pastor le pagamos, porque así piensan, ¿no? Como al pastor le pagamos para que lea la Biblia y él nos la enseñe, y él lo está diciendo que lo encontró en la Biblia, vamos a hacer. Gente que dice, es que los originales en la Biblia dicen tal y tal cosa, por eso hagámoslo. Y cuando usted ya con toda la tecnología que hay, porque ahora uno dice, bueno, seguramente el pastor tiene algún comentario en hebreo, en griego, consiguió alguna copia eh, del documento y lo está traduciendo, pues se da cuenta que hay muchos pastores, hermanos, que ni siquiera se han esforzado en estudiar la Biblia, los idiomas de la Biblia, no saben hebreo, no saben griego, menos arameo. Y ellos dicen, es que la palabra hebrea, la palabra griega dice esto, manipulando, forzando a la gente a que crea lo que ellos dicen. Cuando usted lo investiga, cuando usted lo profundiza, cuando usted va y lo ve y consulta las otras fuentes de información que hay, se da cuenta primero de que lo que ellos están diciendo es mentira. No es así como lo dice la palabra. Tiene otro contexto, tiene otra aplicación, tiene pasajes que lo soportan, ¿no? Hermano, se puede ver, ¿no? Incluso hay gente que hoy ataca pues a otros que han tenido ese deseo de profundizar la palabra de Dios y dice, no lea los comentarios, amado hermano, porque lo van a contaminar. Y los comentarios no son para contaminar a la gente, los comentarios son para edificar su vida y darse cuenta de personas que han estudiado. Sin lugar a dudas, amados hermanos, lamentablemente hay textos que están de alguna manera permeados o que hablan o que los dirigen para justificar su creencia particular, pero no significa que todo el trabajo esté mal hecho. Por eso tenemos Espíritu Santo, por eso tenemos discernimiento del Espíritu. Pero hoy no estamos practicando eso. En las iglesias, por ejemplo, no se habla de la santidad del Espíritu Santo ni lo que el Espíritu Santo hace. La gente piensa que el mover del Espíritu es que el predicador o el que está ahí dirigiendo haga que la gente se caiga. Puede ser que en algún momento el Espíritu Santo lo haga, pero nosotros limitar a decir que el Espíritu Santo está en un lugar porque la gente se cae, no es cierto. Porque la gente se ríe, no es cierto. Porque la gente llora sin parar, pues pueden ser algunas manifestaciones del Espíritu, claro que sí, no las desacredito del todo, pero el mover del Espíritu Santo va mucho más allá, amados hermanos. El Espíritu Santo es aquel que nos va a ayudar a entender adecuadamente la Biblia. Y es el que nos va a ayudar, amados hermanos, a atravesar esta vida como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, de una manera adecuada, porque obviamente Él nos va a guiar, nos va a pastorear. De hecho, fue delegado por Dios para eso. Jesús lo dejó muy claro en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero hoy, amados hermanos, no hablamos del respeto ni de la reverencia que se debe tener a las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Hay mucha gente que, tristemente, amados hermanos, dice, el Espíritu me dice que usted me tiene que dar una ofrenda. Eso no es el Espíritu, eso es manipulación. Y aunque en determinado momento el Espíritu Santo sí puede tocar la vida de las personas para que hagan esos actos, es muy diferente cuando el Espíritu Santo mueve a una persona y lo hace, a que otra persona esté manipulando. Es que el Espíritu dice que tú me tienes que dar, que el Espíritu Santo me dice que tú me debes de pagar en mi viaje, el Espíritu Santo me dice que tú debes de pagar tal cuestión. Y tal vez la otra persona no tiene los recursos o sí los tiene, pero es un empresario que tiene deudas, que tiene situaciones que debe de cumplir y que muchas veces ha sido manipulada, estafada por personas que les dicen que el Espíritu les está moviendo. Entonces, todo eso, amados hermanos, son cuestiones que debemos de
a analizar. Y de igual forma, en el hogar, ya aplicándolo al hogar, la ausencia del Espíritu Santo es la que está causando, amados hermanos, situaciones como las que hoy vemos. Personas que están siendo contaminadas porque nosotros no hemos enseñado en nuestro hogar ni hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa gracia, ese favor de poder enseñar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a todos los que habitan con nosotros esas verdades que hay en la palabra de Dios. Bueno, hay mucha gente que como no sabe Biblia, pues no se ha dedicado a estudiar, a profundizar o a analizar, o por lo menos decir, bueno, hijo, yo no sé, pero nos vamos a sentar, analicemos, mira, busquemos materiales bíblicos, mira, busquemos un comentario, busquemos un diccionario, busquemos un programa informático, leamos, estudiemos tú y yo, miremos dónde está la respuesta a la pregunta que tú tienes, y poderles enseñar y guiar, que se debería ser nuestra función como padres, como encargados del hogar. Lo hemos dejado por un lado, ¿no, hermanos? Y nuestros hijos a veces crecen con ideas equivocadas, personas que, como les repito, dicen que tienen seguidores en las redes sociales y ellos ya se consideran expertos en ciertos temas, cuestionan la deidad de Cristo, cuestionan la deidad de Dios, cuestionan muchas cosas o contaminan. Y hoy ha seguido incluso hasta un grupo de personas, amados hermanos, que salen ahí con su apariencia física o tratan de estimular que son judíos, que son hebreos, que son estudiosos de la Torah, como ellos dicen, y que se ponen incluso, amados hermanos, a blasfemar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, y la gente lo tiene como válido, la gente lo tiene por bueno. Y cuando esas enseñanzas contaminadas llegan a nuestros hijos, llegan a nuestros jóvenes, o se hacen tendencia, como ellos dicen, pues eso ocasiona problemas en el hogar, ¿verdad? Porque le dicen, no, tú me has mentido, ¿verdad? Tú me has mentido porque eso no es lo que dice la Biblia, o eso no es lo que se enseña, eso no es la verdad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, amados hermanos, en los hogares también tenemos ausencia del Espíritu Santo y sobre todo hemos permitido que el enemigo nos bombardee. Pero, amados hermanos, mi intención no es desanimarlos, sino que es resaltar esta, esta situación de que en el verso 6 del capítulo 30 dice que David se fortaleció en su Dios, es decir, él trajo a memoria todo aquello que Dios había hecho en favor de él. David sabía cómo él había sido escogido y librado de los peligros, porque él lo testifica. Miren, ha venido el león a atacar al rebaño y yo lo he defendido, ha venido el oso también a atacar al rebaño y yo lo he defendido, lo he librado, porque Dios está conmigo, porque Dios me ha guardado, a pesar de que yo no sea ni querido ni apreciado por mi papá, ni por mis hermanos. Dios me ha guardado, Dios me ha ungido, Dios me ha escogido, Dios me ha hecho rey. Y ha estado conmigo en las batallas, Él es el que manda las estrategias y yo voy a lograr salir adelante. Entonces, amados hermanos, hoy es el tiempo que nos fortalezcamos en Dios. Yo sé que pueden haber cosas en nuestra familia, en nuestra iglesia, nuestra congregación o en la iglesia en general, o situaciones que nos han causado angustia y desesperación, amados hermanos, que estamos viendo que hay un ataque que ha venido y que nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está en su trono, vamos a ver, Dios está sentado ahí. Lo que pasa es que Dios muchas veces actúa de formas que nosotros no comprendemos y a veces nos tiene que sacudir un poco la comodidad para que nosotros reaccionemos y actuemos y veamos cómo su mano se manifiesta. Muchos hablamos del Dios proveedor y decimos, Dios le va a proveer, Dios le va a dar, hermano, Dios para aquí, Dios por allá. Pero a veces lo decimos de una manera religiosa. Pero el que verdaderamente ha visto la mano del Dios proveedor, lo ha visto cuando ha tenido escasez. Cuando vamos a ver al Dios sanador, cuando haya una enfermedad, incluso en el propio cuerpo. Entonces, debemos de fortalecernos, recordar todo lo que Dios ha hecho, de que la iglesia le pertenece a Dios, porque esa es otra cuestión, vamos, hoy. La gente piensa que la iglesia es propiedad de los pastores, es propiedad del apóstol, es propiedad del profeta. Y si al profeta se le ocurre que hoy quiere tal o cual cosa, toda la gente va detrás de él a quererlo satisfacer a él cuando, perdón hermano, con todo respeto se lo digo, el pastor, el apóstol, el profeta, sí,
posiblemente tienen un llamado genuino de Dios, pero se han estado extraviando, ¿no? Se han mareado por la fama o porque nosotros tristemente los hemos vuelto ídolos. Hoy, amados hermanos, nuestro deber es volver hacia Dios, porque el que pagó por nosotros es Jesús. La iglesia la compró Jesucristo a través de su sacrificio. La iglesia le pertenece a Él, no al apóstol, no al profeta, no al evangelista. Y no porque el profeta diga, hoy vamos a hacer tal actividad. No, nosotros tenemos que venir y pedirle a Dios que nos confirme, ¿verdad? Eso es el mover de Dios. Cuando el profeta, el apóstol o aquel que tiene el privilegio de parte de Dios de estar al frente de una congregación, recibe una instrucción de parte de Dios y el pueblo también la recibe. Y se ve que esa confirmación, amados hermanos, manifiesta, porque algunos se suben al púlpito y dicen, hoy les traigo una palabra que Dios me confirmó, porque Dios usó sus vasos. Pero esos vasos que él dice son sus amigos, pues, muy diferentes que él viniera y dijera, miren, yo recibí esta palabra de parte de Dios y me la confirmó fulano, que no es parte ni del liderazgo ni de los ancianos, es miembro de esta congregación, o Dios me habló en la calle también a través de esta forma, pero que sea verídico, porque algunos dicen es que Dios me habló cuando Dios no les ha hablado. Entonces, amados hermanos, perdón, ya para no estarme extendiendo más en esto, yo quisiera pedirle hoy que nos fortalezcamos en Dios y que le pidamos a Dios esa guianza. David, esa es la enseñanza primordial aquí. David buscó la guianza de Dios, porque en el verso 7 leemos, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Alimelec, te ruego que me acerques el efod. El efod representaba aquel instrumento o parte de la vestidura sacerdotal a través de la cual o en la cual estaba guardado el Urim y Tumim, que eran dos piedras cuyo funcionamiento más o menos, amados hermanos, nos indicaba lo que Dios decía, si Dios decía sí, si Dios decía no, sobre cierta situación. Y entonces él consulta a Dios y le dice, perseguiré a esta banda, los voy a alcanzar. Y él respondió, persigues porque seguro lo alcanzarás y sin duda los rescatarás. Miren, la respuesta de Dios es amplia, no es limitativa. David pregunta, ¿persigo a la banda? ¿Los alcanzaré? Pero él no preguntó, ¿y voy a batallar con ellos? ¿Los voy a vencer? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Será que voy a tener a todos vivos? No. Dios le dice, sí, atácalos, porque los vas a alcanzar y vas a rescatar a todos. Entonces David tuvo que hacer su parte, amados hermanos, y batallar. Y este capítulo termina diciendo que Dios cumplió su palabra, porque Él permitió que se recuperara absolutamente todo lo que se había perdido. Y obviamente, amados hermanos, David buscó a Dios, Dios le dio el consejo, dio la guianza, pero David también tuvo que hacer su parte y es batallar. Y hoy nosotros, amados hermanos, tenemos que batallar en oración, en búsqueda de Dios. Y aunque a veces las cosas parecían complicarse un poco, como le pasó a David, y que solo se lo menciono así rápidamente porque es el del tiempo, que él tenía 600 hombres y de los 600 un grupo de 200 le dijo, ya no podemos continuar, estamos cansados. Pero eso, en lugar de causar más desánimo a David y a su grupo de guerreros, lo hizo continuar, y aunque él tuvo que dejar 200, con los otros 400 que quedaban, pues batalló y recuperó el botín. Puede ser que, amados hermanos, algunas personas no nos quieran acompañar en esta lucha. ¿Qué tenemos que hacer? Que ellos digan, mire, yo no te voy a acompañar, pero me voy a quedar orando por ti, o yo le voy a seguir pidiendo a Dios que te dé esa fuerza para que tú termines esa misión. Pero el punto es que Dios esté con nosotros, porque David, la fe de David, la confianza de David, no era tanto en el ejército que él pudiera tener a su alrededor, sino que saber que Dios estaba con él. Y que hoy, amados hermanos, durante este periodo 2026, donde todo aquello que nos toque batallar por nuestro hogar y nuestra congregación, Dios esté con nosotros y nos ayude a que todo salga bien. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, amados hermanos, que el Señor le dé fuerza durante este periodo 2026, que el Señor muestre su bondad, su gracia y su misericordia, y que tanto su familia como su hogar
estén bendecidos y prosperados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.